Hijitos e hijitas de Dios, qué rico es estar nuevamente hoy con ustedes a través de este medio que Dios nos ha permitido, a través de un medio tan especial como es la globalización, como es el medio del Internet, porque hoy este medio lo podemos utilizar. Unos lo utilizan para la autodestrucción personal, pero otros, usted y yo, lo podemos utilizar para crecer espiritualmente, para crecer en la fe, para escudriñar las sagradas escrituras. No olvidemos las palabras tan sabias de Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 22, versículo 29 dijo: erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Es que cuando uno desconoce las sagradas escrituras, uno desconoce el poder que hay en ellas, el poder de Dios y cuál es la intencionalidad de la vida, cuál es el propósito de Dios con tu vida y con la mía. Solamente en las Sagradas Escrituras usted y yo vamos a poder enterarnos de cómo es el modelo de vida que Jesús vino a plantear, de qué quiere Jesús, cómo quiere Él que intencionemos nuestra vida para llevar una vida próspera, abundante, una vida de bendición, una vida de obediencia, una vida donde haya menos dolor. El tema que vamos a compartir a partir de este momento y durante 5 o 6 videos va a ser el tema de por qué pecado. ¿Por qué Dios nos prohíbe hacer cosas que para la carne, que para la mente, que para los ojos, que para el tacto son tan agradables? ¿Por qué Dios se mete en nuestra vida y no nos permite vivir la vida que nosotros queremos? Mire, eso es sencillo. El profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, decía: el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero también en Isaías 55, 8 al 11, la palabra de Dios dice que el pensamiento humano es muy distante al pensamiento divino, que la distancia que hay entre el cielo y la tierra es la misma distancia que hay entre el pensamiento de Dios y el pensamiento nuestro. Nosotros a las apetencias de la carne, nosotros al modelo de vida que culturalmente aprendimos y nos dejamos afectar de él, nos parece que es bueno. Pero ese modelo de vida choca con el modelo de vida que Dios nuestro Señor propuso para que tú y yo tuviéramos una vida alegre, abundante y de bendición. Yo quiero leer un texto bíblico que nos permite a usted y a mí ubicarnos en lo que son las apetencias de la carne, pero lo que es el por qué Dios no lo prohíbe. Ahí es donde quiero que usted y yo socialicemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Quiero leer este pasaje, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tienen parte en el reino de Dios. Después de leer este texto de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, nosotros debemos reflexionar y entender por qué Dios hace la prohibición de estos comportamientos. Miran, por ejemplo, lo primero que vimos ahí es la inmoralidad sexual. ¿Y qué es inmoralidad sexual? Eso es muy sencillo, eso es muy fácil. Mira, Dios nos creó a nosotros con unos conductos regulares para determinadas funciones. Por ejemplo, Dios nos dio la boca para alimentarnos y para hablar, para comunicarnos con Él y con nuestros semejantes. Dios nos dio los pies para caminar, los ojos para ver, el oído para escuchar. Eso es verdad, ¿cierto? Sí, pero también nos hizo seres sexuales. También nos hizo hombres y mujeres. A ellas con un órgano y a nosotros con otro, ¿cierto? Pero nosotros, ¿dónde dañamos esto? Donde dañamos el propósito de Dios, para lo cual Él nos dio esos conductos. Nos dio la vagina a la mujer y el miembro al hombre. ¿Para qué? Para que dentro del matrimonio tuviéramos ese apareamiento, esa sexualidad, y entonces continuáramos esa obra creadora que
que Él creó, que Él hizo, y nos dio al hombre y a la mujer la oportunidad de seguir llenando este planeta Tierra. Pero nosotros malinterpretamos y nosotros le pusimos morbosidad a la cosa. La inmoralidad sexual va desde la masturbación. Y la masturbación es muy nociva. Conozco muchos hombres que dentro de su matrimonio se masturban. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Cuando me vienen en consejería a preguntarme, Julio, ¿por qué ya no encuentro placer en mi esposa? Buscamos en esas áreas y ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo. Porque quiero ser bien gráfico para que usted me entienda. A la hora de masturbarse se buscan elementos, se crean figuras, se presiona el miembro de una manera que sienta mayor placer. Pero cuando va al cuerpo de su esposa no siente lo mismo. Y eso empieza ya a dañar la relación de pareja. ¿Por qué Dios prohíbe entonces la inmoralidad sexual con respecto a la masturbación? Porque Él sabe que va a ser nocivo para nosotros como pareja. Pero el sexo anal, el sexo oral, recuerda que te dije que iba a ser bien gráfico para que seamos bien directos y nos entendamos. El sexo anal es inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque el recto también fue creado por Dios como un órgano para determinada función. Los médicos, por ejemplo, dicen que cuando un hombre tiene sexo por el ano con la mujer y luego la penetra por la vagina, esos residuos de materia fecal traen una infección a su parte vaginal. Infecciones que pueden ir inclusive hasta cáncer. Entonces, ¿por qué prohíbe Dios esa inmoralidad sexual? Porque la pobre mujer va a sufrir las consecuencias a nivel físico. Un ratico de un placer ordinario, de una morbosidad, ¿a cambio de qué? De una enfermedad física. Dios no prohíbe la inmoralidad sexual caprichosamente. Pero también viene el sexo oral. Dicen también los médicos que muchas mujeres han llegado a tragar semen masculino y ese semen ha terminado enfermándolas de las amígdalas, de las glándulas y aún también hablan de cáncer. Amigo y amiga, Dios caprichosamente no prohíbe este tipo de práctica sexual. Así que yo te estoy invitando para que entiendas que Dios no prohíbe, no dice la palabra de Dios que es pecado, caprichosa o amañadamente, porque te quiere castigar o me quiere castigar. No, es porque tener esa práctica es sencillamente entrar en unas consecuencias que después nos tenemos que arrepentir. En el próximo video vamos a estar reflexionando cada paso de este pasaje bíblico. Acompáñame, por favor. Ayúdeme porque quiero que de cada frase de las que San Pablo dice que son comportamientos pecaminosos, que nos cierran la puerta de la entrada al reino de los cielos, yo quiero que usted y yo hagamos un rastreo bibliográfico donde nos demos cuenta y creemos conciencia usted y yo que no es caprichosamente que Dios nos lo prohíbe, sino porque te ama y me ama, porque Él sabe que como niños pequeños, cuando tenemos estas prácticas, terminamos llorando, como el niño que al jugar con un vidrio, al jugar con candela, vuelve llorando donde su madre. Eso es lo que Dios sabe. Tú y yo somos unos niños y estos comportamientos que a parecer son buenos, son satisfactorios, terminan siendo muy nocivos para nosotros. Aquí en esta inmoralidad sexual quiero terminar hablando de todas las enfermedades venéreas, porque a través de esa inmoralidad sexual viene también el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso se va desencadenando, se va conectando una cosa con la otra. Y usted sabe, tiene los reportes médicos de cuántas personas mueren en Colombia por el SIDA diariamente o semanalmente, son cantidades alarmantes. Entonces, amigo y amiga, la inmoralidad sexual nos la prohíbe la palabra de Dios, no caprichosamente, sino por cuidarte de la desgracia y el dolor. Acompáñenme en el próximo video para que sigamos compartiendo ¿por qué pecar? Un tema sencillamente apasionante. Dios te bendiga.